Hola, bienvenidos a esta masterclass sobre podcasting, estrategias para crear tu propio podcast. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y les doy la bienvenida porque hoy vamos a aprender mucho para aquellos que quieren crear un podcast desde cero, para aquellos que de pronto ya tengan uno y quieran mejorarlo. Bueno, que vamos a ver todas esas estrategias. Vamos a compartir acá. Pero ustedes se preguntarán, ¿quién es este man? ¿Quién soy yo? Bueno, como les decía, yo soy Mauricio Parada Beltrán, he trabajado por más de 15 años produciendo contenido para radio tradicional, para televisión e internet. También he trabajado como comunicador organizacional y hasta he sido emprendedor. En el año 2015 empecé a grabar podcasts por hobby principalmente y pues hoy me dedico a ayudar a los demás para que también tengan su propio podcast, para que todas las marcas o personas puedan tener su propio podcast. Entonces, obviamente para comenzar debemos saber qué es un podcast. Me tomé la tarea de buscar en Google muchas definiciones, aparecen miles como estas que tengo aquí. Dice, es un episodio grabado en audio y transmitido online. Es como la radio, pero el contenido es bajo demanda y puede escucharse cuando quiera y donde quiera. Su formato tiene un alto nivel de comunicación que puede transmitir información, educación, entretenimiento y más. Es decir, no existen límites para la creatividad. Es lo mismo que hacemos con un blog, el canal de YouTube o las redes sociales, pero mediante contenido en audio dirigido hacia un público específico que puede estar interesado en el sector en el que nosotros nos movemos. Estas son diferentes eh, definiciones que encontré de qué es un podcast, pero la que más me gustó fue esta. El podcast es el medio que más tiempo retiene la atención de un consumidor de contenido online. Frente a los escasos minutos de YouTube o algunos segundos de Instagram, un podcast de 20 minutos puede ser un podcast corto, si lo queremos ver así, y un oyente es capaz de atender a inclusive hasta una hora de un contenido si es muy bueno. Sin problema puede estar ahí pegado a sus audífonos escuchando un podcast si el contenido le interesa, si lo retiene, si es tan bueno que puede estar ahí sin problema. Entonces, esta fue la definición que más me gustó del podcast. Veamos entonces las características del podcast. Un podcast tiene secuencia, entonces podemos tenerlo, crear obviamente varios, una temporada de los podcasts. La secuencia puede ser que se publique cada semana, que se publique cada 15 días, que se publique diario, en fin. ¿Tiene efecto Netflix? Claro que sí, así como hemos visto con esta plataforma que tenemos un episodio y nos gusta tanto que seguimos con el segundo, inclusive nos podemos ver toda una temporada. Bueno, lo mismo pasa con los podcasts, podemos escuchar uno, nos engancha con otro y terminamos escuchando toda la temporada. ¿Es personal, íntimo y nos mantiene atentos? Claro, es una relación entre el podcaster o entre ese producto y la persona que está al otro lado escuchándolo generalmente con sus audífonos o en su carro o caminando. Eso lo hace muy íntimo y personal. Se escucha donde sea y cuando sea. Eso es una de las grandes ventajas que tiene este formato. Crea comunidad. Uno de los principales objetivos por los cuales debemos estar ahí en la red, crear la comunidad con nuestro producto. Es compatible con varias plataformas. Claro, podemos estar en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio, en Amazon Music, en Google Podcast, bueno, en infinidad de plataformas. Facilita la interacción con los oyentes y para eso tenemos que estar relacionados con nuestras redes sociales, con nuestra página web, tener una conexión total. Es inmersivo, así como les decía que es personal, íntimo, también es inmersivo. Siempre es una relación entre uno y uno. Es versátil, lo puedo escuchar en cualquier lugar, como decía, pero también en cualquier dispositivo, puede ser en el celular, en el computador, en los parlantes inteligentes, alguno de esos. No tiene límite de tiempo. Yo puedo crear un podcast de un minuto, de 5, de 15, de media hora, de una hora y perfectamente puede ser escuchado. Y está dirigido a un nicho específico, que ese es también uno de los objetivos principales a los cuales le debo apuntar si obviamente voy a crear un podcast.
Existen diferentes tipos de podcast. Entonces, hay, así como vemos ahí en la gráfica, una mesa con tres personas. Este es el de el diálogo entre dos o tres personas. Simplemente cogen un tema y comienzan a hablar de diferentes tópicos, de diferentes opiniones. Es muy charladito este formato. También están las entrevistas en persona y online. Simplemente tenemos un invitado y le empezamos a hacer cierto tipo de preguntas. Puede ser ahí presencial en la mesa o nos conectamos online y tenemos esa entrevista. También la bitácora personal o una sola persona hablando y ahí tenemos otro tipo de podcast. El magazine, que es como hablar de diferentes temas, eso lo vemos mucho en la radio tradicional, generalmente cuando cogemos temas de tendencias del día a día y empezamos a hablar de una cosa, es una revista total. El podcast narrativo que nos permite de tener un tema específico y hablar de él, incluyendo diferente material que apoya, digamos, esa narración. Tenemos también los periodísticos o de investigación, que lo apoyan mucho las noticias. Generalmente cuando sale una noticia en el periódico, pues digital, se apoyan también de algunos, o digamos que se amplía esa información. Si el periodista va un poco más allá y tiene unas entrevistas que no le salió en la nota escrita, entonces aquí puede montar esos audios. Si la investigación va un poco más allá también, se crea ese podcast. Inclusive puede dar para hacer una miniserie. Tenemos también el Daily, que es un podcast que se hace diario y esto generalmente pues se utiliza para las noticias, para algunos tips, para algunos temas específicos con los cuales yo quiero llegarle a mis oyentes, pero son, digamos, de formato más corto, ¿no? Diario, pero generalmente son de casi máximo 5 minutos. Está la ficción sonora, que esto es, y yo lo remonto mucho a la época en que estaba el radioteatro, las radionovelas, toda esta cuestión que nos ponía a volar la imaginación y tenemos ahorita unas series buenísimas, impresionantes al aire, que los invito para que las escuchen y ustedes ven esa combinación entre un guión bien preparado, entre esos efectos sonoros y que nos pone la atención, mejor dicho, a punto. Y tenemos los educativos también. Hoy en día, en las universidades y colegios están utilizando mucho este formato para apoyar las clases presenciales. Entonces, los mismos docentes están haciendo sus podcasts apoyando esas clases o simplemente crean un curso como tal en podcast, que eso es algo también de lo que yo estoy trabajando para crear un curso, pero pues en este formato, porque pues esa es la idea del podcast. Muy bien, y lo primero que debemos hacer cuando tenemos las ganas primero de tener un podcast es preguntarnos por qué lo queremos hacer. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué lo quieren hacer? ¿Para mejorar la marca, para posicionar el negocio, para posicionarse ustedes mismos, por diversión? ¿Por qué lo quieren hacer? Otra pregunta es, ¿qué espero de este podcast? Son cuestionamientos que toca hacerlos al principio porque debemos, de ahí es donde parten los objetivos. ¿Qué espero de este podcast? Entonces lo hago para divertirme, lo hago porque, ¿qué quiero que la gente cuando me escuche eh, haga, reaccione? Entonces lo más importante siempre va a ser el objetivo, porque es que de ahí partimos. Y aquí voy a darles algunos ejemplos de algunos objetivos de podcast. Entonces podría ser generar una comunidad. Podría ser para mejorar mi marca personal o del negocio. Podría ser para afianzarme como referente en un tema. Podría ser para mejorar mi forma de comunicar, aumentar mi red de contactos a través de los invitados, aprender a redactar contenidos y preparar la producción de un programa, abrir otro canal de comunicación para ofrecer mis servicios y productos y tener un altavoz libre donde expresar mi opinión respecto a los temas que voy a tratar. Estos son algunos ejemplos, pero pues ustedes pueden tener muchos más y de pronto más específicos en cuanto a su tema, al tema de su experticia. Entonces aquí vemos la relación entre el podcast versus la audiencia. La comunidad determina el contenido o quién determina el contenido, porque es que, bueno, nos basamos en las métricas cualitativas o cuantitativas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando estamos comenzando,
porque esto se hace pues para alguien. Y esto yo lo tomo como una obra de arte, por eso pues un artista para quien hace las cosas. Esto se hace para alguien. El cantante crea su canción, su obra musical, ¿para quién? Para el público. El que pinta, el artista, pues que crea sus cuadros, ¿para quién lo crea? Para alguien que lo va a ver, que una exposición que vaya a tener en un museo, en algún lugar. Eso se hace para alguien y todos los artistas trabajan para alguien. Esto es una obra de arte. Lo que hagamos con el podcast, ese producto va a ser una obra de arte. Entonces, al momento de lanzar ese primer episodio hay que hacerlo como un prototipo, ¿no? Primero para medirnos, para probar muchas cosas. Entonces hay que validar con la audiencia, pues muchas cosas, preguntarle a ellos cómo, qué opinan del contenido, si llegó bien ese mensaje, necesitamos saber eso, necesitamos esa retroalimentación. O como diría, aquí cito a un autor que se llama Austin Kleon. Él tiene un libro que se llama Roba como un artista. Y bueno, estoy hablando en el contexto de la creatividad artística, principalmente de lo que estamos hablando, y él decía, libera tu contenido, tu pieza de arte, en este caso el podcast, libéralo, no te fijes en un momento por las métricas, que sí que al principio, obviamente son demasiado importantes y debemos basarnos con esto, pero al principio no debemos basarnos tanto en las métricas, ¿sí? En las estadísticas, dejémoslas ahí por un ratico cuando estamos comenzando, porque debemos llegar al punto en que ya determinemos ese contenido. Entonces ahí vamos a tener en cuenta, obviamente, la voz de la audiencia, pero entonces ahí hay una como dualidad. Tenemos en cuenta la voz de la audiencia o nuestra voz interior. Si tenemos un objetivo, pues debemos mantenerlo hasta el final. Pero, digamos, si vamos a hacer una temporada, ahí al final de la temporada también podemos analizar cómo nos fue y si esa retroalimentación que nos dio la audiencia nos sirvió precisamente para mejorar el contenido, para mejorar muchas cosas o simplemente ya en la segunda temporada aplicamos todo lo que se aprendió. Entonces, esta es la participación que debemos tener en cuenta de la audiencia. Y un podcast, cuando lo creamos, lo subimos y lo tenemos ahí, no debemos dejarlo ahí solito, abandonado en la red, en la nube. No, señor. El podcast siempre debe hacer parte de una estrategia macro de comunicación. Y esto, pues, parte, pues, de la misión de la empresa. Cuando estamos hablando, esto lo estamos enfocando mucho al podcast corporativo. Y es que se desprende de los objetivos del podcast esa misma misión, ¿sí? Porque es que no podemos irnos por un lado y la empresa por otro lado. No, esto se adhiere a la estrategia de marca en general de la empresa, al branding. Estoy hablando del tono de comunicación. Si mi empresa tiene un tono de comunicación muy serio, yo no puedo sacar un podcast muy cómico, ¿sí? Hablando de otras cosas. Si mi empresa tiene un tono de comunicación, o al contrario, si pasa, si es un tema muy jovial, muy alegre y resulta que saco un podcast con un tono muy serio, así como lúgubre. Entonces, no, o sea, digamos que no hay esa coherencia entre la estrategia de comunicación corporativa y mi podcast. Y resulta que el podcast es un medio de comunicación que se va a adherir a esa estrategia de comunicación. Entonces hay que definir mucho ese, ese tono de comunicación. Aquí también cito otro autor, se llama Simon Sinek. Él publicó un libro que se llama El Círculo Dorado, The Golden Circle, y de ahí, bueno, ese libro se llama Start with Why, el libro, ¿no? Pero dentro de la estrategia que él propone, que él propuso y que la han utilizado diferentes marcas, solo por nombrar una importante, Apple, pero hay muchas importantes que han aplicado esta estrategia y es ese círculo dorado. Entonces, ¿de qué nos trata o qué nos habla eso? Es básicamente ayudar a crear la estrategia partiendo desde el por qué. Por eso dice start with why, comiencen con el por qué. Porque es que cuando estamos vendiendo o cuando nos venden algo nosotros y a veces nos cerramos de una, apenas nos dicen, o no les ha pasado a ustedes cuando los llaman, oiga, es que ustedes, porque a mí me pasa mucho, yo soy un excelente cliente para las empresas de telefonía celular, para los bancos, tengo un excelente manejo, eso me quieren dar tarjetas de crédito, me quieren dar celulares, me quieren dar líneas, me quieren dar mil cosas porque soy un excelente cliente, pero entonces lo dicen de una y la verdad
ahí ya como que se acaba el encanto. Para mí no me gusta que me vendan de entradita las cosas. Entonces debemos comenzar con el por qué. ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos, no? ¿Cuál es la finalidad, el propósito colectivo? Entonces hay una causa, hay una creencia, hay una esencia, hay una historia detrás de nuestro producto o servicio. Si estamos vendiendo, por ejemplo, qué sé yo, café, hay que contar esa historia, como es una tradición de una familia, de varias familias de 50 años atrás, llevan tantos años, generación tras generación, cultivando, recolectando, catando, haciendo todo ese proceso de beneficio del café. Y resulta que, bueno, eso hay que contarlo, eso hay que mostrarlo de alguna manera. Y ya después de empezar a contar esa historia, viene el cómo hacemos lo que hacemos. Entonces ahí debemos tener en cuenta esa propuesta de valor, los procesos, lo que nos caracteriza, ¿sí? Decimos eso. Y al final sí ya viene el qué. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces ahí sí es donde vamos a mostrar o a contar cuál es nuestro producto o nuestro servicio, pero no de entradita. No comencemos con el qué de entradita, sino con el por qué. Y ya al final de tener esas historias, porque es que estamos hablando de audio, eso, lo que tenemos que escuchar son las historias que nos va a conectar con la comunidad. Ese es uno de los propósitos principales del podcast, conectar con la comunidad, conectar, pero con ese propósito, con esa historia que tiene nuestra marca detrás. Y ya, obviamente vamos a llegar al punto en que, bueno, hacemos el call to action, ese llamado a la acción de que es inscríbase a mi curso, asista, pida una cita, asista a mi local, hagamos algún tipo de contacto, pero pues ya viene el después de, que es otra parte que tenemos que aprovechar. Resulta que no queremos más de lo mismo. Hay que, ustedes escuchan y los invito, o sea, si ustedes están interesados en crear su propio podcast o mandar a hacer uno o que les ayuden a producirlo o algo, escuchen, simplemente entren a esas plataformas y escuchen, 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 principalmente los que tienen que ver con la categoría en las cuales están ustedes. Y hay que definir cuál es ese valor diferenciador que le darías a tu podcast y definir la audiencia lo mejor posible. Por eso les decía desde el principio, hay que ir a los nichos específicos, definir ese concepto e ir a los nichos específicos. No queremos más de lo mismo. Hay muchos temas genéricos. Todo el mundo habla de motivación, de emprendimiento, bueno, etcétera, solo por nombrar algunos. Pero una cosa es escribir bonito y otra cosa es contar bien la historia, contar bien ese cuento. Lo de la voz y esto, bueno, se puede ir mirando en el camino, en internet, existen miles de cursos gratis para el manejo de la voz, para la dicción, para la gesticulación, bueno, mil cosas, mil ejercicios que obviamente los invito a que lo practiquen, los que quieren hacerlo, pues ustedes mismos si quieren, hay muchos ejercicios gratis en internet y ahí se va viendo cómo se va mejorando el proceso, pues, de la voz, de la locución y todo esto. Hay muchos cursos gratuitos. Pero lo principal es el contenido. Y si sabemos contarlo, si tenemos ese tema y sabemos contarlo, pues nos va a fluir de manera muy natural. Entonces comenzamos para iniciar pues el proceso del podcast, de la creación del podcast. Hay tres etapas, una etapa conceptual, ya la etapa de producción y la etapa de postproducción. En esta etapa conceptual es donde se analiza todo, pues valga la redundancia, el concepto del podcast. Y esto tiene que ver con el tema principalmente. Entonces, ¿de qué te gusta hablar? ¿Cuál es tu tema principal por el cual pues quisieras estar ahí, que todo el mundo te escuchara? ¿De qué te gusta hablar? Hay que definir muy bien la audiencia. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, como pues se realizan todas las estrategias del marketing y de la comunicación, analizar ese público objetivo, ese target group, la audiencia, quién es, qué hace, cómo es su estilo de vida, qué necesidades tiene, con quién se relaciona, cuáles son sus aspiraciones, qué tipo de contenido consume. Debemos hacer un estudio de mercadeo o buscarlo, analizarlo y decir, bueno, yo me puedo enfocar aquí o mi producto es
para esa audiencia. Entonces, ¿cómo está mi cliente ahí? El tono, ¿qué quieres hacer sentir a tu audiencia? Lo que hablábamos ahorita, el tono, el formato, entonces también definir el formato del podcast, la duración, si va a ser de media hora, de una hora. Yo no recomiendo principalmente iniciando podcast más de media hora. Eh, Porque a veces no los consume la gente. Debemos irlos, como les decía, ir probando en esa primera temporada y ya después, si lo consumen perfectamente, si les gusta, bueno, podemos ampliarlo o de pronto podemos mejorarlo y de pronto fue ya muy largo y podemos hacer uno de 15 minutos. Hay diferentes variables que se pueden utilizar. Ahí se definen también los episodios, entonces en un principio podemos sacar ideas. Para esto yo siempre los invito a que cojan una hoja y un papel y empiecen a sacar esas ideas de qué me gustaría hablar. Ah, bueno, de este tema, yo soy experto en esto, en esto, en esto, y de pronto nos salen 10 ideas. Bueno, resulta que esas 10 ideas se pueden convertir en 10 episodios y esos 10 episodios pueden ser una temporada como tal. Y bueno, ahí vamos teniendo, ya vamos formando todo el concepto. También hay que tener en cuenta la identidad visual, que eso es lo que cuando entran a la plataforma a buscar podcasts de la categoría del interés del oyente, también hay que tener en cuenta esa identidad visual, el logo que va a tener mi podcast debe ser algo muy claro, que tenga que ver con el contenido, que no sea una cosa diferente a eso. No, que sea llamativo, que sea muy bonito. Si quiere aparecer la foto de la persona que lo está haciendo, bueno, también se puede ver. Hay diferentes opciones que también los invito para que miren ustedes todas esas portadas que hay y vayan también sacando la idea para el suyo. Hacer benchmarking es muy necesario también. Escuchar qué es lo que está haciendo mi competencia. O bueno, aquí podemos, lo bueno del podcast es que podemos escuchar desde cualquier lugar del mundo diferentes opciones. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los de mi categoría? ¿Qué les está funcionando a ellos? No para copiar, no es para copiar, sí, pero sí para sacar ideas, para dejarle, ponerle a ese mi propio toque, mi toque personal, mi toque original. Y el naming, esto también es muy importante. Debemos tener en cuenta un nombre corto, un nombre que no sea difícil de pronunciar, un nombre llamativo, un nombre que tenga que ver obviamente con el contenido del podcast. Todo esto nos va a formar ese concepto. Y ya teniendo el concepto, entonces lo que debemos es empezar a estructurar, a ordenar cómo va a ser la grabación de esos episodios de los cuales ya tenemos ahí en lista. Entonces aquí es donde vamos a sacar un guión. ¿Qué pasa con el guión? El guión garantiza que no nos quedemos en blanco a la hora de grabar, a la hora de la entrevista, a la hora de hablar. Ahí es donde se va a definir la introducción, los segmentos y la conclusión pues, de nuestro episodio. Entonces, ¿qué va a ir en la introducción? Va la música, va el saludo, vamos a saludar al invitado, de pronto hay un segmento de alguna sección, ya después en la conclusión pues despedimos, invitamos a que nos sigan. Bueno, en fin, ahí se puede armar de diferentes maneras. Y también hay que definir cuál es el objetivo de cada capítulo, porque una cosa es el objetivo general del podcast y otra cosa es el objetivo de cada episodio, de cada capítulo. ¿Qué quiero yo con este? ¿Qué quiero lograr con mi primer episodio, con el segundo? Y debemos cumplir esos objetivos. Este es un ejemplo de guión para podcast. Como lo pueden ver ahí, ahí sale el nombre del programa, quiénes lo conducen, qué número de episodio es. Si tenemos invitado, entonces ahí él no pone el nombre del invitado. Y generalmente ponemos dos columnas, una que es donde va a estar el tiempo aproximado donde va a ocurrir la actividad de la columna de la derecha. Entonces, en este ejemplo, en el primer minuto va el intro de presentación, si tiene cortina musical, si tiene algún efecto, el saludo del host. Y ya en el minuto 5 entra una cuña que identifica el segmento. Ya después viene, por ejemplo, en el minuto 10 otra cuña. Bueno, está hablando el host, después el invitado. Aquí pueden ir las preguntas que se le van a hacer al invitado.
Y ya, de pronto al final, por ahí minuto 20, 25, entonces ya se entra la música de despedida, una cuña de recordatorio para que nos recomienden, para que recomienden el podcast, para que lo sigan en las redes, en la página. Bueno, este es un ejemplo de guión y es muy importante siempre grabar con guión, siempre tenerlo, siempre imprimirlo, tenerlo ahí a la hora de grabar. Esto es muy importante, tomar agüita. Bueno, sigue la segunda etapa, que es la etapa de preproducción. Y aquí es donde tenemos que utilizar nuestros utensilios, nuestro software, nuestros elementos como el micrófono, como los audífonos, como la consola, como el celular, como el software en el cual vamos a grabar. Y para todo esto hay que probar, probar y probar antes de grabar para que todo nos salga bien. Entonces hay mucha gente que se complique y es que dice que yo no puedo comenzar si no tengo la super consola, los super micrófonos, el software, bueno, mil cosas. Y resulta que no. Ustedes pueden comenzar con lo básico. Con lo básico podemos hacer cosas muy buenas. Y lo básico que es el teléfono. Y es algo que todos tenemos. Y los teléfonos generalmente ya vienen con una buena grabadora de sonido. ¿Mm? Entonces, hay que explorar todas las herramientas, todos los tutoriales, utilizar esto si tenemos eso y un buen manos libres, ya podemos sacar un buen sonido, un buen material. Tenemos también herramientas, por ejemplo, para video, cuando vamos a grabar con video. Hay software, por ejemplo, estos dos que menciono, StreamYard y Zencastr, son muy buenos para manejar el sonido cuando el video, cuando alguien está, no estamos en el mismo lugar online o alguien está en otro país y yo aquí en Colombia, pues ahí lo podemos hacer a distancia online. Lo mismo pasa con el audio. Zencastr, Spreaker son eh, plataformas por las cuales podemos grabar, podemos estar en diferentes lugares, diferentes personas al mismo tiempo conectados y podemos grabar. Spreaker también, inclusive si lo queremos gratis, generalmente nos da un tiempo de publicación, a veces en vivo podemos publicar media hora gratis al aire en vivo y bueno, muchas ventajas que nos dan estos software, estas plataformas, ya cuando vamos a publicar el podcast, tenemos Anchor y iVoox o iVoox, estos son también de las principales. Lo básico también sería tener los micrófonos, ya cuando tenemos el software, ya cuando de pronto queremos hacer algo más profesional, entonces hay micrófonos de condensador y micrófonos dinámicos. Entonces, la diferencia básicamente entre estos dos es que el dinámico es más sensible, ¿sí? A veces perdón, el más sensible es el de condensador, que se lo utilizan generalmente para los músicos cuando están en estudio o cuando vamos a grabar un podcast, a veces se pone uno más sensible en la mitad de la mesa y podemos estar dos, tres personas hablando y nos va a coger todo el sonido. Una de las desventajas de esto es que es como es tan sensible, de pronto puede pasar por allí una ambulancia, una moto, lo que sea, y se va a quedar ese sonido de fondo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El dinámico lo utilizan mucho también para es unidireccional, entonces va a registrar muy bien la voz, ¿sí? Los cantantes lo utilizan muy bien y nos serviría mucho para esto. El dinámico, los que vienen ya simplemente USB que lo conectamos y automáticamente ya se reconoce en el computador, esos también son buenos. Hay consolas de 2 a 4 canales, ya cuando queremos hacer, digamos, esas entrevistas de dos, cuatro, más de 2 personas, bueno, ahí podemos tener 4 micrófonos, 4 canales, lo manejamos por entrada de línea del computador y nos funciona muy bien. Pero no se compliquen tanto al principio, comenzando, no se compliquen tanto con lo técnico. Como les digo, pueden comenzar con lo básico, pueden comenzar con su propio celular, ya después descargan el contenido
el archivo al computador y ahí ya lo editan sin problema. Entonces ya comenzamos y entramos a la etapa de producción y aquí es donde ya vamos a grabar ese podcast. Entonces ya teniendo estos elementos, hay unas plataformas para que poderlo grabar. Hay dos gratuitas, que es Audacity y GarageBand. GarageBand pues es para Apple, pero Audacity sí lo podemos instalar en cualquier computador y nos funciona perfectamente. Al momento de grabar, hay que cerrar las notificaciones. No queremos que empiecen a sonar cositas por ahí cuando estamos haciendo una entrevista importante o grabando algo. Cerremos todas esas notificaciones. Verifiquemos que tengamos espacio en el disco duro del computador, que no se nos quede a mitad de entrevista o de programa, se llena el disco, se para todo. No, hay que verificar eso, que haya espacio, definir el tono de la voz también. Lo que les decía ahorita ya se ha trabajado un poco y podemos hacerlo sin problema. Hay que tener mucho cuidado con los ruidos del entorno. Si vamos a grabar al aire libre, bueno, miremos a ver qué puede pasar. Si de pronto en el sitio en el que estamos hay mucho sonido, mirar cómo de pronto se puede minimizar o adecuar un espacio como tal, donde se pueda manejar la acústica y que nos aporte, o sea, el sonido apropiado para que quede muy bien nuestro podcast, nuestra grabación. Imprimir el guión, también lo que les decía ahorita, hay que tener esa guía impresa y saber lo que vamos a hacer, el orden que vamos a llevar. Por eso hay que hacer un check antes de grabar, tanto de estas materiales que hay que tener ya bien conectados, hay que grabar, hay que probar que todo esté bien, que se escuche bien, que suene bien. Graben y escuchen, hacer un previo. Entonces, ¿qué más hace ese check? El guión, el software, los micrófonos, que el invitado llegue a la hora que es, se conecte a la hora que es. Bueno, hay que citar con anticipación también al invitado para que él sepa cómo es y también si se puede enviarle las preguntas anticipadamente, pues buenísimo, también que él ya sepa qué es lo que se le va a preguntar y él mismo también se va a preguntar y así mismo, digo, se va a preparar y así va a quedar también mucho mejor esta, pues esa charla, ¿no? Porque ya va a estar todo bien preparado, todo con anticipación, sin pues cuestiones de última hora, que a veces pasan, pero si se pueden programar, si se pueden evitar, pues mucho mejor. Y también una de las cosas más importantes es tener agua, como en este momento. Entonces es muy importante. Luego de grabar nuestro podcast, de las voces y haber hecho todo ese proceso exitosamente, viene la etapa de postproducción, que es la etapa de edición. Y allí es donde vamos a cortar, a pegar, a ecualizar, a musicalizar, a meterle efectos especiales, a mirar el formato en el que lo vamos a exportar. Bueno, todo esto es hacer magia en edición. Y para eso vamos a hacer aquí un ejercicio. A ver si compartimos. Acá tenemos, esta es la pantalla del software Audacity. Entonces aquí hacemos magia. Aquí tengo ya bueno, ahí se los voy a mostrar así rapidito. Esto es, ya había puesto acá una pista de audio. Vamos a ver si se escucha. Ok. Y aquí básicamente lo que se hace, tenemos aquí edición, cortar, pegar, bueno, duplicar, seleccionar. Aquí en las pistas, si queremos agregar una nueva pista estéreo, entonces aquí nos agrega la pista. Entonces tenemos la de la música y la otra que podría ser la de la voz, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo de grabar. Aquí tenemos los efectos, hay una gran cantidad de efectos. Yo recomiendo mucho este software porque es muy bueno, lo utilizo mucho y he hecho grandes producciones con Audacity. Entonces, y lo bueno es que es gratuito, lo bueno es que ustedes pueden encontrar tutoriales en internet para que practiquen, practiquen y practiquen.
Listo. Entonces vamos a hacer una prueba aquí. Espérenme a ver. Aquí yo ya había grabado algo. Simplemente selecciono y grabo. Elimino. Ah. Bueno, nos ponemos por aquí y este botón rojo es el de grabar. Entonces vamos a hacer algo así como... Perdón. Pero es que a veces se reseca mucho la garganta. Por eso es lo importante de tomar agüita. Entonces grabemos algo así. Vamos a grabar algo así. Perdón. Vamos a silenciar esto. Bienvenidos al show del podcast. En este momento inicia... No, mentiras, eso no me gustó. Bienvenidos al show podcastero. A partir de ese momento iniciamos esta masterclass donde aprenderemos estrategias para crear un podcast desde cero. Así que comenzamos. Listo. Vamos a ver, ahí la embarré a propósito porque quiero mostrarles cómo se borran estas cosas. Algo así. Como, perdón. Vamos a silenciar esto. Listo, entonces yo digo, eso no me gustó, entonces simplemente selecciono, elimino y bienvenidos al show del podcast. En este momento inicia, no mentiras, eso no me gustó. Entonces, eso tampoco me gustó. Entonces, lo que voy a hacer es quitar eso. En este momento, selecciono y elimino. Bienvenidos al show podcast. Bueno, aquí me quedó otro pedazo que no me gustó. Selecciono, elimino. Y vamos a ver cómo queda esta parte. Bienvenidos al show podcastero. A partir de ese momento iniciamos esta masterclass donde aprenderemos estrategias para crear un podcast desde cero. Así que comenzamos. Entonces aquí me queda un espacio, simplemente selecciono y borro. Así que comenzamos. Y listo. Este es un ejemplo chiquito. Entonces aquí solo puse aquí solo para que escuchara una pista. Ya quité esa opción y vamos a mezclar así con la música. Aquí está muy largo. Aquí selecciono. Bienvenidos al show. Bienvenidos al show podcastero. A partir de ese momento iniciamos esta masterclass donde aprenderemos estrategias para crear un podcast desde cero. Así que comenzamos. Listo, entonces como es tan larga esta pista, lo que vamos a hacer es seleccionar y eliminamos todo esto. Muy bien. Hay una opción que se llama, como las emisoras cuando está hablando el locutor, que se baja la música, hay un efecto que se llama Auto Duck. Se lo vamos a poner a la música y eso quiere decir que cuando haya voz, detecte la voz, simplemente se va a bajar automáticamente. Entonces va a quedar algo así. Bienvenidos al show podcastero. A partir de ese momento iniciamos esta masterclass donde aprenderemos estrategias para crear un podcast desde cero. Así que comenzamos. Listo, y entonces para que vaya desvaneciendo la música, que hay un efecto que se llama precisamente desvanecer progresivamente. Entonces, y ahí ya nos queda nuestro cabezote, nuestro intro. Podemos subirle un poquito a la voz. Entonces aquí lo dejamos en, podría ser 5, perdón, 5. Listo, miremos a ver ahora sí cómo nos queda la última vez. Bienvenidos al show podcastero. A partir de ese momento iniciamos esta masterclass donde aprenderemos estrategias para crear un podcast desde cero. Así que comenzamos. Listo, eso es. Así es un ejemplo así como rapidito, a grosso modo, de cómo se edita. Ya después le damos archivo, exportar como MP3, como WAP, bueno, el archivo que queramos y listo, queda
para publicar. Vamos a volver aquí. Eso se hace parte de la edición y la postproducción. Ya después de tener nuestro archivo en MP3 o .wav, entonces lo que vamos a hacer es publicarlo. ¿Dónde lo vamos a publicar? Entonces hay diferentes plataformas como Anchor, como Evox, como Spotify, como Apple, como Deezer, como, bueno, Amazon Music, muchas. Entonces, lo que hacemos con el archivo es entrar principalmente a, bueno, cuando lo vamos a subir, debe ser en Anchor o Evox, porque ya la distribución sí se da a las plataformas que les nombraba. Al momento de subir ese archivo, debemos llenar unos datos que nos pide la plataforma. Por ejemplo, la portada. Ya debemos tener el diseño como tal, así como les muestro acá, pueden ver este ejemplo en la mitad de la pantalla, algunas imágenes, las portadas de esos podcasts, ya debemos tener ese diseño predeterminado, listo, subimos eso, el título del episodio, cómo se va a llamar ese episodio, las redes sociales, las keywords o palabras clave, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es que ahí es donde va a aparecer nuestro podcast. Entonces, ¿en qué categoría vamos a estar? Si es de música, ¿qué categoría? Historia de la música, música moderna, de rock, bueno, de qué es lo que vamos a hablar. Tener diferentes claves, palabras claves, así como las que, no sé si algunos hayan hecho campañas en Google, que ahí debemos tener un número de palabras clave, porque esas son por las cuales nos van a encontrar. Entonces, aquí también hay que tenerlas presentes. La descripción debe ser corta, no tan larga, porque es que dependiendo la plataforma, muchas veces se alcanza a ver o muchas veces queda cortada. Entonces, logremos descripciones no tan largas, muy concretas, pero pues que nos diga apenas veamos ese capítulo, hagamos el preview, que nos ubique de qué es lo que está tratando ese podcast. También ahí podemos poner la temporada, si es primera temporada, el número del episodio, bueno, una gran cantidad de datos. También nos pide correo electrónico, eh, muchas cosas, eso depende de la plataforma y pues ya tenemos que hacer ahí la conexión. Todo eso nos va a dar un RSS, que es un código con el cual, como eso era lo que pasaba con los blogs, ¿no? Que ellos también un código y se va actualizando y es también para que la gente al momento de suscribirse a mi podcast les avise cuando hay un episodio nuevo, por ejemplo. Entonces, ese link es muy importante y ese es el que vamos a vincular con las demás ya plataformas. Ahí sí, las de distribución como Spotify, como Apple, como Deezer, como Amazon, como todas esas. Son datos que hay que tenerlos. Entonces, listo, ya lo subí. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer? Bueno, esto, como les decía, no hay que dejarlo allá solito y abandonado al podcast. No, esto tiene que ser parte de una estrategia. Y esa estrategia de comunicación es donde debemos tener también y elegir la red social pertinente, pues de acuerdo al grupo objetivo al cual le estamos apuntando. Entonces, pues si es para los jóvenes, la generación Y, Z, debemos llegar, por ejemplo, a TikTok, ¿sí? Debemos estar, es diferente si le estamos apuntando a la generación X, ¿en dónde está esa generación? No está en TikTok, por ejemplo, pero sí en otras redes sociales. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso y eso se define en la estrategia. Definir esos objetivos para la estrategia de difusión en redes. ¿Cómo llegan los oyentes por otros medios? Entonces, a través de la página web, a través de pauta en Google, a través de Instagram, entonces historias, publicaciones que hacemos allá, a través de spots de Facebook. Bueno, por diferentes otros medios tenemos que hacer que lleguen a nuestro podcast y mantener una interacción activa con la audiencia. Puede ser a través precisamente de esas mismas redes sociales, a través de la página, a través de recolección a veces de información cuando llegan a la página, o que nos manden audios. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden jugar en el buen sentido de la palabra.
El podcast no debe ser el proyecto, como les digo, debe ser parte de un proyecto y una estrategia mucho más grande. Entonces, nos debe apoyar otros medios, nos deben apoyar otras estrategias y ahí debemos estar. Para eso, pues debemos crear esa estrategia de contenidos omnicanal. Generar microcontenidos a partir de un episodio. Si tenemos un episodio, por ejemplo, de media hora, bueno, de ahí podemos sacar pequeños clips de audio y con eso sacar posts para web, escribir de pronto ese mismo tema que está publicado, escribir para blog, escribir para las redes sociales. Es que media hora nos da para mucho, así sea 15 minutos, de ahí podemos sacar 2 minutos, 3 minutos de texto o extractos de audio que podamos tenerlos como audiogramas. Audiogramas es esos, como un video donde no se muestra, sino salen, digamos, las ondas del sonido y eso se puede publicar como video en Instagram, por ejemplo, o en las redes sociales, acompañado de un buen texto, en tweets. Bueno, muchas cosas se pueden hacer a partir de un solo episodio. Analizar cada contenido para saber el que obtuvo mejor resultado. Entonces allí se puede sacar una segunda ronda de contenidos para lograr más exposición. Ser trending, entonces también debemos estar ahí, crear contenido para los temas de los que se está hablando hoy en día y ahí empezamos también a lograr más visibilización, nos ven, nos escuchan y ahí estamos pendientes porque estamos hablando del tema del día también, es mi opinión. Y si tiene que ver, si mejor aún tiene que ver con el tema con el cual yo soy experto, bueno, pues es una oportunidad grandísima para aparecer en las redes y crear una comunidad digital alrededor de tu marca. Este en realidad debería ser el fin de todos los objetivos de branding. La comunidad, esta marca, la gente cuando escuche diga, oiga, esta marca es experta en este tema y me sirve, de alguna manera me va a servir. Y ese es uno de los objetivos, que ellos se enganchen, que nos sigan, que estén pendientes cuando se publica cada episodio, que ya empiece esa relación con la marca como tal. Lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces, dependiendo de la plataforma, hay Spotify, Vox, Apple, hay algunas cosas, algunas, digamos que métricas que se pueden medir y en otras varía, ¿sí? Como el número de descargas, el número de escuchas en el mes, los comentarios, los likes, las nuevas suscripciones, el ranking dentro de las categorías y la mía es categoría de salud, entonces ahí sale el ranking de los podcasts en esa categoría, la número de reproducciones, stars and streams, que los que le dan play, los que escuchan más de un minuto, los listeners, los oyentes normales, cuántos van en el mes, cuánto van en corrido de todo el tiempo, cuántos en una semana, los followers, pues una cosa son los oyentes y otra los seguidores como tal de mi podcast, los dispositivos por los cuales me están escuchando, eh, el tipo de audiencia, entonces ahí puedo ver quién me escucha, hombres, mujeres de tal edad a tal edad, desde dónde también me están escuchando, desde qué ciudad, desde qué país. Son muchas métricas que ya toca empezar a medida que va avanzando nuestro podcast, porque eso también nos da esos insights para saber si vamos bien o si hay que mejorar las estrategias. Con los KPIs adecuados, con los indicadores adecuados, se puede saber los siguientes datos, saber si los contenidos están llegando al público que se quiere, saber si esos resultados sobre cómo es el comportamiento del target ante los contenidos compartidos por la marca, si pues conocer si los clientes están preguntando por los servicios o productos anunciados, determinar cuántos seguidores se convierten en clientes reales. Por eso y recalco, esto no debe quedar ahí solo montado en la red, esto es una estrategia y alguien tiene que estar atrás respondiendo todo esto. Alguien que diga por qué medio se enteró o algo y vamos midiendo también, me escucharon a través del podcast y vea que ya se convirtió en cliente, de pronto ya hay una empresa, otro cliente que se interesa en pautar en nuestro propio podcast, entonces ahí podemos empezar a monetizar el nuestro. Esto se pueden hacer muchas cosas y todo se puede medir. Resulta que en este año, el año 2022, salió
una encuesta, se llama la encuesta POD, que es el único análisis de audiencias de podcast en español. Esto pues recolectó datos de consumo de podcast de audiencias hispanohablantes. Participaron alrededor de 7 países, y ahí estaba Colombia. Entonces, por eso extracté aquí las características del oyente de podcast colombiano para que lo miremos y le apuntemos también a esto, porque es que está actualizado, esto está en el momento que es, y ahí cuando vayamos a crear esa estrategia para nuestro podcast, hay que tener muy en cuenta esto. ¿Quién es el oyente de podcast colombiano? Entonces resulta que ese oyente de podcast escucha pues sus podcasts favoritos a través de Spotify, a través de YouTube y a través de Apple Podcasts. Le gustan los temas de investigación periodística, historia y humor. Escucha podcasts principalmente en la mañana y también escucha mientras hace labores domésticas, cuando está cocinando, cuando está arreglando la casa, limpiando, cuando está caminando también. Utiliza también Instagram y WhatsApp y tiene suscripción a Netflix y Spotify. Escucha entre 1 y 5 horas a la semana podcast de entre 15 minutos a 1 hora de duración. Es un empleado o también un freelancer. Es un hombre o una mujer entre 25 y 54 años. Escucha para aprender cosas nuevas. Esto es clave. Entretenerse y distraerse. Y pagaría un servicio de suscripción para escuchar podcasts exclusivos y apoyar a los creadores. Por favor, tengan en cuenta esto al momento de crear su podcast, porque ese es el oyente al cual le tenemos que llegar con estas estrategias, con esas plataformas, a través de esas plataformas, a través de esas redes, a esa persona que nos está escuchando mientras va conduciendo, mientras está trotando, mientras está haciendo oficio en la casa. Entonces, a esos son los que toca llegar. Y miren lo que dice ahí. Escucha para aprender cosas nuevas. Démosle cosas nuevas. Entretengámoslo, distraigámoslo con un buen contenido. Muchas veces nos preguntamos si el podcast, si producir podcast, hacerlo, publicarlo, es rentable. Y resulta que el podcast es uno de los canales de más rápido crecimiento en los medios digitales. Ha tenido un crecimiento del 72%. La publicidad de podcast ha crecido 2 veces más rápido que el mercado total de publicidad en Internet. Resulta que ese crecimiento de los ingresos de podcasting en el 2021 fue impulsado principalmente por una base de usuarios en constante expansión que consume una biblioteca cada vez mayor. Cada vez se está creando más contenido atractivo, diverso, y asimismo pues están creciendo los oyentes. Los anunciantes también han aumentado el uso de la inserción de anuncios dinámicos, así como pasa con Google, los anuncios que nos salen cuando buscamos un tema de nuestro interés. Asimismo está aumentando esta participación y el aumento de la inversión publicitaria por parte de los nuevos anunciantes en múltiples categorías. A medida que crece la cantidad de contenido y la cantidad de usuarios, pues junto con la demanda de los anunciantes, la industria del podcasting evoluciona y está evolucionando con estos desarrollos mediante implementación de herramientas para las marcas. Por eso es que Spotify, bueno, por eso que todas estas plataformas están trabajando muy duro y mucho pues en la segmentación de la audiencia avanzada basada en datos. Esto pues para darnos soluciones de eficacia publicitaria. Y si ustedes se dan cuenta en esta gráfica que nos trae Statista, aquí es una proyección hasta el 2026, pero en el 2022 se han gastado 2.8 billones de dólares en publicidad, en podcast. Entonces, ahí les dejo este dato, que si es rentable, claro que sí. Y si hacemos un buen contenido, ahí nos pueden pautar. Podemos ofrecerlo, podemos ver cómo de alguna manera pueden pautar ahí mis clientes, o cómo yo puedo pautar en un buen podcast para que me escuchen y, y lograr cosas muy interesantes. Estas son algunas opciones o ideas de cómo monetizar tu podcast. Entonces ya al momento de tenerlo, podemos buscar patrocinios. Si de pronto mi podcast es de, no sé, hablando sobre
qué sé yo, una tienda de accesorios para bicicletas, busquemos los patrocinios de esas marcas, de esas bicicletas para mi podcast. Si tengo buen contenido, si le estoy apuntando a las personas que hacen deporte, que hacen ciclismo, bueno, pues ahí hay una oportunidad para esas marcas. Hacer crowdfunding o donaciones también depende del sentido social que de pronto tengamos. Ahí podemos lograr algo con las empresas. Crear contenido premium. Entonces la gente puede pagarnos para tener acceso a contenido exclusivo para ellos. Distribuir el programa en YouTube, pues si es muy bueno y de pronto lo tenemos en video, lo podemos montar a YouTube y pues ya saben que si se empieza a mover, se viraliza, nos empiezan podemos llegar al punto de monetizarlo también por ahí. Vender mercancía, bueno, depende el servicio o producto que tengamos, lo podemos estar comercializando a través del podcast. Marketing de afiliados también, a veces se utiliza con Amazon, con diferentes plataformas que inclusive cuando nos dan algún código de descuento lo podemos dar a nuestros oyentes y por ahí también vamos logrando alguna entradita extra. Promocionar cursos, entonces simplemente si tenemos el contenido, si damos cursos físicos, presenciales o a través de nuestra página web online, también pueden llegar ahí alumnos, estudiantes interesados que han escuchado un buen contenido en podcast y pues realizar eventos. Hay muchos eventos que se pueden realizar presencialmente, pero que a veces son convocados desde las plataformas, desde mi propio podcast. Eso es lo importante de la comunidad. Ya cuando tenemos una comunidad que nos sigue, que son fieles, que los atendemos a través de las redes, que los atendemos a través de nuestra página, a través del teléfono, del WhatsApp, de que nos escucharon, pero hubo una respuesta detrás de eso, que no es solo un audio cualquiera que lo escuchó, me pareció bueno y nada, sino simplemente hubo un llamado a la acción. Entonces hay que aprovechar eso desde el otro lado y pues lograr monetizarlo, porque en últimas, si estamos hablando de podcasts corporativos, tenemos que vender qué, nuestro producto, nuestros servicios y llegarle a las personas interesadas en ese nicho específico y todos ellos son los que nos van a hacer monetizarlo. Bueno, eso era todo lo que les quería contar hoy. Invitarlos a que esas ideas que tengan las hagan realidad, a que hagan su propio podcast. Y si no lo quieren hacer ustedes mismos, pues bueno, aquí estoy yo para ayudarlos a hacer realidad ese podcast, ayudarlos a producirlo, a ayudarles en la locución, ayudarles a crear esas estrategias de marketing y comunicación para tener un producto exitoso en las plataformas de streaming. Entonces, muchas gracias por haber estado en esta masterclass y nos veremos, o mejor aún, nos escuchamos en tu podcast.